muy buenas tardes, bienvenidos a la sala de espera. Estamos aquí en, pues, preparados para ver el trabajo de María Cerdá Acebrón. María Cerdá Acebrón aceptó nuestra invitación muy al principio del proyecto y estuvo trabajando, digamos, eh, hubo momentos muy extraños porque estuvo trabajando como con la idea y de repente creo que la idea cayó en buen lugar y a partir de eso dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo lo más pronto posible y y terminó con este proyecto que forma parte de la serie de doble exposición, que es una exposición, un trabajo que está haciendo María desde hace un buen rato. Y esto yo creo que es parte de la serie de la, de la, de la pieza de doble exposición. Este, María, yo creo que podemos hablar ya con María. Aquí está María. Hola, buenos Hola María, ¿cómo días. estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, Bien, ¿y pues muchísimas ustedes? gracias por aceptar la invitación para formar parte de la sala de espera. Este, Quería preguntarte primero, porque tenemos un segundo título, ¿no? ¿Cuál es el segundo título de la pieza o el subtítulo de la pieza? ¿Algunas islas? Ok. Ok, es una pieza de video que está hecha sobre un proyecto anterior que se llama Una doble exposición, me parece, ¿no? Ujú. ¿Me puedes nada más decir rápidamente un poco de qué va una doble exposición? Sí, una doble exposición es un proyecto que consiste en dejar collage expuestos al sol en las ventanas primero de mi estudio y en este caso de la Galería Proyecto T en la Ciudad de México, como una manera en la que los collages, el sol va quemando el color de las cartulinas y entonces se va produciendo otra imagen. Y eso es un poco el juego de la doble exposición, que por otro lado pasa algo dentro y pasa algo hacia la calle, ¿no? Como tiene que ver con que no solo es una pieza que se produce o la trabajo yo como un collage y se va quemando con el sol, sino que hay una invitación, está expuesto a la gente, a los vecinos y a los transeúntes de la calle. Muy bien. Pues vamos a hacerte unas preguntas, María, nada más para. Claro, con gusto. ¿Cuál forma de semblanza? Eh, ¿En dónde te encuentras en este momento? En la Ciudad de México, ¿En dónde en Ciudad en de el México? centro del centro, ¿Y en dónde en el centro? O en sea, la calle ¿qué Regina. es tu casa? ¿Es tu Estoy en la casa de una amiga. la casa de una amiga? Ajá. ¿Y con quién has estado pasando la cuarentena o la contingencia? Con mi roomie, Ajá. sí, también he visto algunos amigos, pocos, pero sí gente muy cercana a mí. Ujú. ¿Qué estás leyendo? ¿O qué has estado leyendo? Pues fíjate que estoy leyendo sobre la vida cotidiana en el México virreinal. Ah, wow. ¿Y, ¿y qué has estado viendo? Pues no he logrado concentrarme para ver mucho, la verdad, como que sí me ha pasado en la cuarentena que me costaba mucho la concentración y ver, pues he estado viendo algunas películas de la programación del Centro Cultural de España, por ejemplo, que los sábados ponen películas clásicas del cine español. Vi El Verdugo, El Ángel Exterminador, Ya, wow. pero, pero poco. Y las Mm, lecturas, pues más bien han sido más bien las lecturas de, pues eso, novela, un poco entenderla, imaginarme la vida cotidiana durante la colonia, cómo era esa mixtura, cómo se produjo esas relaciones. Eso me interesa mucho y supongo que también viviendo en el centro me gusta más imaginarme el cómo era esa vida. ujú. ¿Cuál es la peor película que has visto? La peor película que he visto, ¿O la más mala ahora en estos tiempos?
Pues no diría que es mala, pero más bien no es la peor, sino como creo que todo tiene que ver eso con la capacidad que uno tiene ahora para concentrarse o no. Y empecé a ver un docu de Chantal Akerman en sus días en Nueva York, no pude terminar de verlo, pero no creo que es porque sea malo, sino como que no estoy con la cabeza En ese lugar. en ese lugar, sí. Ok. ¿Y escuchando? ¿Has estado escuchando algo? Pues mira, como vivo en el centro y el centro ahora está en silencio, lo que he querido escuchar son los pájaros del centro Ok. y no teniendo que escuchar muchas más cosas, pero de música sí, o sea, sí he estado escuchando Sonra, por ejemplo, Sonra Orquesta, Ok. que de hecho los vi en concierto acá hace unos años. Pero bueno, soy muy feliz escuchando el silencio del centro. Me parece muy bien. Si la cuarentena fuera un animal, ¿qué animal sería? Sería sería uno acuático de las aguas profundas, muy grande y misterioso, que no sabe qué pasa después, que no sabe qué deja su rastro. Ok. ¿Qué es lo que más extrañas? Extraño, extraño los abrazos de los amigos, eh, y la incertidumbre laboral. Más bien eso es lo que, no sé si Mm, lo extraño, pero me preocupa. mm. ¿Has bailado? No, No has bailado, para nada. no, para nada, no he bailado. Hago yoga, pero no bailo. Ok. Porque la siguiente pregunta era ¿qué has bailado? Pero si no has bailado, no has bailado. Despiertas en la mitad de la noche. ¿Qué color tiene la cuarentena? Sí despierto en mitad de la noche y para mí la cuarentena tiene los colores de mis ventanas porque tengo las cartulinas borradas de mi casa y mi estudio y es a lo que también le he dedicado mucho tiempo de observación, ¿no? Como que entonces son rosas, son morados, porque también son luego los espacios como se van rellenando con esos colores y con la luz. Ok. ¿Qué es lo más sofisticado que has cocinado en estos tiempos? Ah, sí, he cocinado mucho. Ayer hice una sopa tailandesa y estoy especializada en repostería. ¿Qué de repostería? No sé si es muy sofisticado, pero hice un pastel de pastel de queso de guayaba y fresa. Oh, wow. No, hombre. Yo hice un pastel de plátano, mira. ¡Wow! No es tan sofisticado como el tuyo, pero ¿duermes bien? No, No, no duermo bien. no duermes bien. ¿Has soñado con algún lugar? Pues fíjate que sueño con espacios cerrados, sueño con casas. Sueño mucho con Ajá. mi casa, pero que no es mi casa, pero que es un espacio más grande o con otras casas en las que he estado, de mi familia, de amigos. ¿Cómo crees que se aparece el virus en tus sueños? En el estado del encierro, En el más estado del que, encierro. sí, ¿no? Más que, Ok. Si pudieras decirme una imagen, una situación o describirme un sonido que resuma para ti la cuarentena. bueno, creo que sí, otra vez regresando a esta cuestión de vivir en el centro y que el centro sea un lugar silencioso de repente y que se escuchen un montón de pájaros más que en otro momento, creo que eso es muy impresionante, ¿no? De la cuarentena. Me quedaría con eso. Ok. Se levanta la cuarentena, Ujú. puedes ir a cualquier lugar del planeta. ¿Cuál es el primer museo al que irías? Al primer museo. Pues, pues antes de la cuarentena, la última expo que fui a ver fue la de Lina Bobardi en Jumex, que me encantó y he pensado mucho en ella, en la cuarentena y también en la pieza de James Turrell. Ujú. Pero la verdad no sé si tengo ganas de meterme en un lugar cerrado. Me gustaría, pensaría
más como en ir al Templo Mayor y ver y pasear por las pirámides, ¿no? Como que me gustaría más un museo por fuera, al aire libre. Ok. ¿Y cuál es el primer evento público al que quisieras ir? El primer evento público al que quisiera ir, pues no sé, híjole, es que estaba pensando que con todo lo que está pasando ahora también en Guadalajara, con todas las marchas, con toda esta cosa, no sé si es lo que quisiera, pero siento que también está un poco todo ardiendo, ¿no? Mm, Como todo lo que está sucediendo, no sé si, pues las marchas nunca es algo que te apetece ir, sino que toca, ¿no? más bien toca. Ok. Ajá, Y como última pregunta, Al Zócalo, me gustaría al al Zócalo con más Zócalo. gente. Ok. Y como última pregunta, ¿has llorado? Algo, leve. Leve. Un poco sí. Un poco sí. Ok. Muy bien. Pues yo lo que te propongo es que veamos la pieza, ponemos la pieza y si Ujú. quieres regresamos unos 5 minutos, 10 minutos máximo, nada más por si hay algunas preguntas. La gente, les recuerdo que pueden, estamos en vivo, pueden hacer comentarios, a través de los comentarios de Facebook pueden hacer preguntas y aquí estamos para responderles. Ok, Entonces, pues, sin más, veamos la pieza y platicamos un momento después. sale, gracias.
calientita del horno, como dicen, salidita del horno. Sepan ustedes que esta pieza se la terminó María más bien esta mañana. Bueno, ayer a la noche, la llegó en la mañana, la hemos puesto y calientita del horno. Dos preguntas que te quería hacer así rapidísimamente. Una es, ¿cuáles son los materiales de los collages? Es la primera. Y la segunda es, los collages siempre son suma y sobreimpresión o sobre superposición de diferentes cosas. ¿Qué es lo que estás sobreponiendo tú? Esas serían las dos preguntas que tenía para empezar un poco. Bueno, los materiales, claro, es que siento que eso es una parte bastante compleja de cómo he llegado a reducir a esos materiales. Una por un lado son unos códigos hechos con spray de graffiti que me encontré en Marsella en la calle y con los que estoy trabajando a modo de pensar en generar una coreografía con esos códigos, ¿no? Entonces, esa idea se sumó a otro tipo de imágenes que estaba recopilando, que son recortes de esculturas clásicas de figuras mitológicas, y luego esas mismas flechas hechas con spray producidas con un Sharpie negro, y luego otras que son cartulinas de colores. Entonces, esos serían los materiales que hay ahí, unos acetatos, cartulinas y fotocopias en blanco y negro y color. Y, y luego, pues también cuando empiezo a pensar en la relación con no solo o sea, con el espectador y con la calle, ¿no? Como esta doble exposición, ya no es solo lo que se esté quemando, empiezo a pensar en hacer composiciones que sean atractivas hacia la calle, ¿no? No hacia adentro o no lo que vaya a quedar, sino ya desde el momento en el que se está haciendo que resulte algo atractivo, que tenga una composición, que tenga una lectura, un orden. Y también pensando eso en relación al resultado, también creo que tiene algo muy, muy pictórico, ¿no? Al final es como que se van haciendo esas capas de colores, hay ciertos colores bueno, los colores son muy importantes porque utilizo realmente los que más rápido queman con el sol, que son los rosas y los morados, y entonces también eso ha sido todo un proceso de trabajo pensando en qué colores, qué tipo de cartulina, qué grosor son los que funcionan, o más bien funcionan todos, sino con cuánto tiempo funciona qué. Y entonces, pues a crear esas veladuras, también a partir de crear la diferencia con el propio material, ¿no? Si es un acetato o si es un papel albanene, va a quemar más rápido que si es una cartulina opaca, ¿no? Entonces, pues eso es un poco la idea, y tratar de imaginar cuál va a ser el resultado final en función de una composición más pictórica. Tienes un Okay. sentido. Creo que tenemos aquí una pregunta, déjame ver. Chio Peol, tengo una duda con respecto a tu obra. Comentarles que una doble exposición es una impresión sobre algún papel o cómo la llevas a cabo. Sí, claro, o sea, justamente tiene el nombre porque en el fondo pues un poco es como los orígenes de la fotografía, ¿no? Como la fotografía primitiva, bueno, así en el momento que pensaba llamar el proyecto, es una cartulina normal, no es ningún papel fotosensible, pero sí justamente alude a esos orígenes de cómo el sol es el que incide en ese papel y lo quema y lo transforma en otra cosa. Ok. Este, y o sea, de repente, estos figuras que parece que están cayendo, a mí siempre me parecía que eran figuras como que estaban cayendo. Esas son reproducciones de esculturas clásicas, Sí, de mitología. de mitología griegas. Sí, ¿Y, sí, y, son... y ¿Por por qué? qué escoges esculturas de mitología griega? ¿De Bueno, dónde? es que creo que ahí, o sea, es un trabajo que estoy en proceso y entonces estoy tratando de juntar diferentes intereses, pero también paralelamente sí estoy haciendo un proyecto que se llama Visiones de un mundo miope o Enciclopedia miope, del que pensar cuáles, o sea, como ciertas partes de la historia que no están en una enciclopedia, o cómo romper con la taxonomía de una enciclopedia, y leyendo mitología clásica o leyendo Las Mil y Una Noches, de repente son historias donde las mujeres de manera
frecuente, todas son violentadas, ¿no? En la mitología hay raptos como una manera de encubrir una violación, en todos los cuentos de las mil y una noches siempre hay violencia contra las mujeres. Entonces esto me empezó a interesar mucho en pensar cómo podría revertir, qué otra narrativa se puede contar, de qué otra manera... sí, de qué otra manera podemos tener un discurso crítico con esos cuentos y con esas historias de la mitología, ¿no? Porque al final es un poco como la historia del mundo, como el rapto de Perséfone, como desde la creación de la primavera, es ya en sí una historia de un rapto, ¿no? Y de una violación. Entonces por eso están esas figuras ahí. Oliver, me gusta mucho la pieza, muchas gracias por compartir. Tiene una energía muy meditativa. ¿Los movimientos que haces durante la pieza son improvisados, planeados o una mezcla? Pues hay de todo. Es un proyecto que estoy trabajando con varias colegas que también son coreógrafas y que trabajan con el movimiento, aunque soy yo la que hace los gestos, que no tengo ningún entrenamiento de baile. Pero sí había un interés, como decía un poco al principio, en relación al material, de dar constancia, de crear, o sea, sí hay un interés por crear una coreografía, una traducción, y que tenga que ver ese movimiento y la velocidad, la composición con los propios materiales, ¿no? Como que no sea lo mismo cuando el brazo pasa alrededor del spray o de la cartulina o de la fotocopia, como que sucedan diferentes cosas. Hay una pregunta que yo te haría, estamos esperando a que lleguen preguntas, una pregunta que yo te haría es, hay una cosa que me encanta y que desde la primera vez que yo vi como la posibilidad de esta pieza, tenía que ver como con esta sensación que tiene uno siempre cuando ve una pintura o una composición gráfica que a uno le gusta, si uno se dedica a esto, que uno tiene ganas como de tocarla, ¿no? O sea, como uno realmente quisiera tocar una pintura y hay una cosa como muy matérica cuando tú vas al estudio de un artista y ves, o sea, cómo toca la pintura, describe y el dedo recorre el trabajo y esto. La pregunta que te haría es, ¿los movimientos que hace la mano son movimientos que siguen al ojo? Digamos, movimientos que están hechos por el ojo y la mano los convierte en algo más, o es el cuerpo que está haciendo, o es otra cosa. Es una pregunta como de cómo No, te aproximas a eso, pues, ¿no? sí, no, yo creo que, bueno, es interesante la pregunta. Yo creo que es más el cuerpo, cómo se acerca a eso, que como, sí, como después de un trabajo previo de pensar en relación a los materiales y cómo corresponde un movimiento a esos materiales, pero sí yo diría que, que tiene prioridad el cuerpo y la mano antes que el ojo. Y como El cuerpo que tiene... Te lo pregunto, hace una pregunta sobre tu trabajo, como qué parte, o sea, a ver de tu trabajo, parte de tu trabajo, hablar de tu trabajo. Y yo, o sea, quería mencionar, tienes un bloque muy grande de trabajo que tuvo que ver con la memoria, ¿no? uh-huh. Y en ese trabajo que tenía que ver digamos, históricamente con la Guerra Civil Española y con el exilio, como esos dos polos donde había mucho una ausencia de cuerpo, ¿no? O sea, Uh-huh. había todo el tiempo, hablabas como, o estabas tratando de traer los cuerpos otra vez al mundo, ¿no? Era Uh-huh. como ese ejercicio de a través de los nietos, hablar con los nietos de los exiliados republicanos en México y tratar de traer el cuerpo, tratar de traer hacia el frente, ¿no? Y siento que ahí hay algo muy interesante que está sucediendo en la pieza. La pregunta un poco que te haría es con respecto a esa parte, si estás como tratando de meter como la investigación histórica abajo y como traer el cuerpo hacia adelante al primer plano, porque además está en primer plano. El cuerpo podría perfectamente estar en la sombra, ¿no? Podría Uh-huh. ser la sombra, no, al contrario, está en el primer plano, ¿no? No sé si está haciendo sentido mi pregunta o no. Sí, sí, totalmente.
Pues bueno, en realidad yo creo que sigo trabajando con la memoria y sí creo que en el fondo estas cuestiones del papel expuesto al sol, de la cartulina, de cómo va desapareciendo la información, en el fondo sigue habiendo una metáfora sobre la memoria, sobre la historia, que son creo que como dos grandes temas que me interesa mucho abordar en mi trabajo y que lo que hago también es consecuencia de todo ese proyecto de Recuerdos del Futuro, que tú conoces bien, y, y que en ese momento también creo que, claro, como que había unos temas históricos muy específicos con los que trabajar, ¿no? Y entonces yo estaba trabajando con la subjetividad de la memoria en la tercera generación, pero finalmente la cuestión histórica vista desde el presente, ¿no? No tanto como una revisión del pasado, pues era un peso muy fuerte, muy solemne y que era muy difícil cómo manejar y desde dónde hablar y cómo traerlo al presente, ¿no? Y porque sigue siendo un tema muy, muy, muy conflictivo. Um, entonces, pues yo creo que de alguna manera como que lo que hizo ese proyecto también es trazar unas líneas muy claras en mi trabajo de intereses, que yo diría que más que la historia en sí es como unas capas de historia que no son visibles, ¿no? Como más desde historias de la clandestinidad y de las memorias no oficiales. Y, sí, me gusta pensar que continúo con esos intereses. Y desde luego también creo que en ese momento mi investigación estaba muy atravesada por el ámbito académico, porque estaba haciendo la maestría en ciencias sociales, lo cual también me hizo cambiar mucho mi producción e incluso la metodología de trabajo, ¿no? Como que las entrevistas se volvieron la materia prima de la manera en la que empecé a producir obras y creo que sí, creo que eso afectó también mucho a la producción, el paso por la academia, y ahora ya siento que estoy en un espacio más alejado, más libre y de investigación y exploración más desde mis propias herramientas y no tanto de un ámbito académico. ¿Quieren saber cuánto dejas al sol para que se realicen las impresiones? ¿Cuánto tiempo? Ujú. Pues mira, te digo, este proyecto lo empecé a hacer en 2018. Entonces, como llevo desde 2018 haciendo muchas pruebas de diferentes materiales, texturas y colores y influye mucho eso, el color. Entonces, pues por ejemplo, entonces todas las cartulinas tienen anotaciones detrás del día que empieza a exponerse y el día que acaba. Luego hay otras que son dobles que las dejo, las cambio de lugar o que les pongo otro elemento que solape cierta información. Entonces, pues también depende de la época del año, claro, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, de enero a marzo el sol es mucho más fuerte que cuando es época de lluvias. Entonces, como teniendo en cuenta todos estos elementos, diría que en una ventana donde se expone al sol directo puede estar en un mes. En un mes. Ok. Sí, pero también puede ser en dos o en tres, también depende de lo profundo que sea O la sea que desaparición del vives color. con ellas. O sea, vives Vivo con con ellas. ellas, sí, Ya, sí, muy sí, bien. vivo con ellas. Pues es una lástima que se pierdan de ti desde el mundo académico, pero bienvenida de regreso al mundo de de las artes plásticas. Está buenísima tu pieza, me encanta y Muchas gracias. Gracias por espero la que invitación. espero que la gente la vea y la disfrute. Yo lo que hice cuando la recibí en la mañana es que la puse en loop la escuché, ¿no? Y la veía y la tenía en la casa mientras este, estaba trabajando y me encantó como verla y regresar a ella o sea, me parece que es muy interesante porque no es que requiera que te sientes a verla, sino que la puedes tener y la puedes ir y venir de ella, ¿no? Es como casi como si fueran una ventana en la casa, ¿no? Ajá, sí. Sí, Es, también, ahora que estoy recordando algo, que una doble exposición también se llamó porque en un momento les propuse a varios amigos darles un collage y que lo pusieran en su ventana y entonces como que fuera una pieza que se podía ver, hacer un Google Maps, ¿no? De dónde están, en qué ventanas, de qué amigos y que se pudieran visitar por la ciudad. Y ya. también de ahí venía el nombre de la doble exposición. Sí, es una pieza muy completa, contemplativa. Y fíjate qué curioso, porque ahora hay una propuesta, creo que es de un colectivo de artistas en Los Ángeles, que es una ciudad de automóviles,
es una propuesta de varios artistas que están haciendo para hacer, hacer una exposición a través de Google Maps con el que en el auto te subas a tu auto y vayas a ver 5, 7 o 10 piezas en Los Ángeles, en diferentes lugares, y que los artistas los pongan afuera de su casa, ¿no? Ah, mira, O pues sea, podríamos hacerlo acá. te adelantaste, María. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, María. Les A recuerdo a todos ti, que la pieza estará aquí, estará en la sala de espera del Museo Amparo, de aquí hasta el próximo sábado. El próximo sábado hemos decidido, nada más voy a avisar, perdón María, voy a decir todo el bien. próximo sábado vamos a cambiar el horario a la 1 de la tarde de la sala de espera y porque creemos que a las 12 del día, al parecer, la gente todavía sigue dormida o sigue todavía no queriendo prender la computadora, lo cual me suena lógico que no quieran prender la computadora porque el viernes en la noche seguramente estuvieron toda la noche ahí viendo algo. En fin, sábados a la 1 de la tarde. Entonces el próximo sábado tendremos a Juan Pablo Macías a la 1 de la tarde. Los esperamos en la sala de espera. Los esperamos. Bueno, María, muchísimas gracias. Muchas gracias a Y, ti, al museo y a todos los que nos y vieron. así, tocando la pantalla. Buenísimo. Muchas gracias, María. Vale. A Chao, chao. ustedes. Bye. Chao.